Dios les bendiga, amables televidentes, hermanos que nos siguen por el internet, hermanos radioyentes. Es viernes 3 de abril. Agradecidos con Dios por la bendición que tenemos de llegar hasta sus hogares con estos estudios bíblicos que les traemos cada día. Queremos agradecerles el que durante la semana ustedes hayan estado en sintonía con las transmisiones que hemos estado haciendo. Pero también agradecemos los aportes que ustedes han hecho a nuestro ministerio en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones, porque con eso hemos podido predicar 24/7 en los 4 canales de televisión y radio que están para ese propósito. También hemos podido ir despacio pero avanzando en la construcción de la escuela Madison, que es un proyecto bastante grande, y apenas estamos en el primer edificio, poniendo prácticamente las divisiones, haciendo los cuartos, mejor dicho, y ya poniendo en algún momento el piso, pero es el primer edificio. La escuela tipo Madison es un proyecto bastante grande, porque se trata de tener ahí personas que capaciten, es decir, maestros que enseñen la obra médica misionera. Estamos hablando también de tener adecuado algunos salones para que los alumnos reciban sus clases, y eso, hermanos, requiere de mucha inversión. Así que vamos despacio, en la medida en que Dios va proveyendo. Y como son varias necesidades las que cubrimos, mensaje Los Tres Ángeles 24/7 por radio y televisión, atención gratuita a los enfermos por medio del sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, construcción de la escuela tipo Madison, y todo eso son miles y miles de dólares. Por eso doy gracias a Dios, porque aunque sea poco lo que ustedes mandan, porque son pocos los que están aquí apoyando este ministerio, ahí va caminando la obra y se hará hasta donde Dios diga. Nosotros no estamos con ansiedad, estamos por lo que Dios quiera que hagamos. Y si Dios quiere que se haga, se va a hacer. Y si no, ahí, hasta donde Él diga. Pero hasta ahora, Él ha querido que se hagan las cosas y ya han caminado en el tiempo de Él, en la manera de Él. Uno como quisiera que entraran aquí millones de dólares para pagar una compañía y que hagan los edificios de una vez, pero no, Dios lleva de otra manera esto, así que no estoy ansioso por hacer las cosas a la manera mía, sino a la manera de mi Dios y como Él diga. Pero yo agradezco a todos aquellos que esta semana aportaron diezmos, ofrendas y donaciones para que hagamos la obra. Si todavía este día alguien lo quiere hacer, ahí está en la pantalla las maneras de cómo puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Ahí está también cómo hacerlo a través de la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029. Y también está cómo hacerlo por PayPal. Y aún cómo enviarlo por Western Union, por MoneyGram, por Rian. Cómo transferir de banco a banco. Pero si desea ya darlo en el instante con su tarjeta de débito o crédito, llame al 214-881-4029. Y si desea más información de cómo enviarlo desde cualquier parte del mundo, a través de Western Union o aún por PayPal, comuníquese al WhatsApp más 1-214-881-4029. Muchas gracias a los que ya enviaron y a los que hoy envíen o mañana sábado o aún domingo. Dios bendiga a todos los que se sientan llamados a aportar y respondan. Y ahora, hermanos y hermanas, voy a dejar que Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria de hoy viernes, el de mañana sábado y, por supuesto, los anuncios correspondientes, tanto el del Congreso Campestre que ya viene, como el de donde voy a estar predicando mañana. Adelante, Amy. Pone el versículo para memorizar de hoy, viernes 3 de abril del 2026, es Jueces 5:23 y dice: Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Lo leo una vez más. Jueces 5:23 dice: Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Pero también les comparto de una vez el de mañana, sábado 4 de abril, el cual se encuentra en Daniel 1:17, y dice de esta manera: A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Otra vez, versículo 17.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Bueno, hermanos, con estos 2 versículos completamos la semana y esperamos que todos podamos hacer el esfuerzo de memorizarnos estos hermosos versículos todos los días. Que el Señor les bendiga. Quiero hacer una atenta invitación a los televidentes del canal 52.7 que nos miran en el área de Fort Worth, Texas y sus alrededores, para que nos juntemos este próximo sábado y adoremos al Señor juntos en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, ubicada en el 2601 Village Creek Road, Fort Worth, Texas 76105. Rentamos en el templo que está ubicado en esta dirección y que se llama New Creation Christian Center. Allí, hermanos, nos reunimos los sábados de las 9 de la mañana en adelante. Y este sábado no será la excepción. De manera que le invito para que venga con nosotros y adoremos juntos a nuestro Dios. Y la razón por la cual le invito es porque tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios este próximo sábado en esta dirección. Se la repito, 2601 Village Creek Road, Fort Worth, Texas, 76105. Rentamos en el templo New Creation Christian Center. Le esperamos este sábado. Será para mí un privilegio saludarle y adorar junto con usted a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No falte. Hay momentos en la historia cuando el cielo hace sonar una alarma espiritual. Momentos en los que Dios llama a su pueblo a despertar, sanar, restaurarse y prepararse para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Nuestro cuerpo está siendo debilitado, nuestra mente está siendo saturada, y muchas almas están perdiendo la claridad espiritual necesaria para enfrentar lo que viene. Pero Dios aún está llamando, y por eso te invita al Congreso Campestre, restaurando nuestro ser y purificando el alma, para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Un congreso especial donde aprenderemos principios de restauración física, salud mental y renovación espiritual para fortalecer el cuerpo, clarificar la mente y preparar el alma para los acontecimientos finales. Porque los días que vienen exigirán un pueblo fuerte en fe, claro en pensamiento y puro de corazón. Será del jueves 9 al domingo 12 de abril. En la siguiente dirección: 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas, 77371. En las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Contaremos con la participación de doctora en naturopatía Roxana Ayala, licenciada en psicología Diana Garzón, profesor Herbert Hernández y los pastores Rafael Pérez, Héctor Torres, Osvaldo Rosado y Orlando Enamorado. Este congreso es para toda la familia. Habrá actividades especiales para niños y un taller de remedios naturales. La asistencia y la alimentación será gratis. Solo trae tu tienda de acampar y un corazón dispuesto a buscar al Señor. Por favor, toma nota. No se permiten mascotas. Este congreso es organizado por los ministerios del Evangelio Eterno de Florida y Oklahoma y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles del estado de Texas. No te lo puedes perder. Ven, restaura tu cuerpo, fortalece tu mente, purifica tu alma y prepárate para estar en pie en el día final. Este congreso puede marcar un antes y un después en tu vida. Para más información llama al área 713-412-4677. 713-412-4677. 713-412-4677.
Después de haber compartido esas informaciones, animándoles, hermanos, a que participen, a que se hagan presentes al Congreso la próxima semana y que, por supuesto, mañana los que iban en Forward nos juntemos para adorar juntos a Dios. Voy a dejar ahora que Gabriel Sánchez, que está listo para ayudarme con el desarrollo del resumen de la lección o de las preguntas de repaso personal, le salude. Adelante, Gabriel, bienvenido. Gracias, pastor. Un saludo, hermanos, para cada uno de ustedes. Feliz día de preparación y deseándoles desde ya un feliz sábado. Qué bendición, ya a punto de terminar una semana en la cual pues no hay duda de que el Señor nos ha ayudado y ha proveído lo necesario para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, recordándoles, compartamos esta lección, que podamos llegar con este mensaje a más personas, que la palabra de Dios siga expandiéndose aún más a todo el mundo y que sigamos con la ayuda de Dios predicando su palabra. Y que el Señor nos ayude para que así cada uno de nosotros sigamos aprendiendo más de Él. Pero todo ese aprendizaje y conocimiento que estemos adquiriendo de Él, pues lo pongamos en práctica en nuestra vida. Así que vamos, hermanos, para dar inicio a orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos dirija en el desarrollo de esta lección. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos hoy acá, Señor, reunidos con el pastor para desarrollar prácticamente el repaso de esta lección que hemos estudiado durante toda esta semana. Pidiéndote, Señor, que nos dirijas en estos momentos, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para expresarnos y darnos las palabras, Señor, para presentar el mensaje que nos has dejado en esta lección. Así que tanto al pastor como a mi persona, a ambos nos ayude, Señor. En tus manos nos ponemos, bendice a cada una de las personas, hermanos, que han de estar viendo este desarrollo de esta lección, Señor, también. En tus manos nos encomendamos y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gabriel, ¿qué te parece si comienzas tú contestando la primera pregunta? En cuanto a conocimiento, ¿cómo se distingue Dios de todos los demás seres? Sí, para ello me gustaría que leamos nuevamente, ya que pues obviamente lo leímos durante la semana, Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22, para pues responder la pregunta, ¿verdad?, que nos hace al final de estas lecciones que hemos estudiado. A Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22 nos dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Así que, hermanos, según el libro de Daniel, Dios se distingue de todos los seres por la perfección absoluta de su conocimiento. Así que estos pasajes que acabamos de leer revelan varias características únicas acerca de Dios. Y una de ellas es que Dios posee una sabiduría infinita. Porque el texto dice: sea bendito el nombre de Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea que Él no aprende ni adquiere conocimiento como nosotros, porque Él es la fuente misma de toda sabiduría. Entonces de Él proviene toda la sabiduría. Luego también ahí, Él conoce y controla el curso de la historia. Él es el que está al mando, al control del curso de la historia, porque Él dice también ahí en el texto que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Así que ningún evento es algo accidental, porque Dios entiende completamente el pasado, el presente y el futuro, porque Él es el rey, el dueño de todo el universo. Así también Él revela lo profundo y lo oculto. Y ahí el texto lo mencionaba: Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas. Así que nada está oculto para Él.
porque Él conoce los secretos del corazón humano. O sea, prácticamente no le podemos esconder nada a Dios porque Él conoce todo y lo ve todo. También, hermanos, es la fuente de toda revelación verdadera. Y el texto dice, y en Él mora la luz. Así que, hermanos, toda verdad, escuchen bien, toda verdad proviene de Dios. Él ilumina la mente de quienes le buscan orgullosamente. No, no así, sino de los que le buscan sinceramente. Así que de esa manera debemos de buscar a Dios cada uno de nosotros sinceramente. Así que, hermanos, Dios no solo sabe más que todos los seres creados. Él lo sabe todo perfectamente, eternamente y sin error. Y su conocimiento no tiene límites, ni depende de nadie. Así que esto nos da seguridad de que podemos confiar en su dirección, en la dirección de Dios, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Pero, pastor, ¿qué nos revela Dios en los escritos de los profetas y por qué? Bueno, para eso vamos a leer, hermanos, Amós 3:7 y Apocalipsis 1:1. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ambos versículos, hermanos, nos enseñan una verdad poderosa, y es que Dios no actúa sin antes revelar. Dios no sorprende. Dios advierte. Ahora, ¿qué revela Dios? Dice la pregunta. ¿Qué revela Dios en los escritos de los profetas y por qué? Bueno, hermanos, primeramente Dios revela en los escritos proféticos, número 1, sus planes. Es decir, no estamos caminando en oscuridad. Dios ha mostrado lo que viene. Él ha mostrado que vendrán guerras y las hay. Ha mostrado que habrán juicios y los hay. Ha mostrado que habrá crisis final y estamos entrando en ella. Y ha mostrado que vendrá el Señor por segunda vez. Todo está debidamente anunciado por la palabra profética. Nada es improvisado. Pero también Dios revela su voluntad a través de los profetas. Porque cuando hablamos de su voluntad, no estamos hablando solo de eventos, sino lo que Él quiere para nosotros. Y Él quiere que vivamos correctamente, que vivamos alineados con las cosas de Dios y que estemos preparados espiritualmente. Así que a través de los profetas Él revela lo que Él quiere, su voluntad, pero también Él revela su corazón, porque encontramos a un Dios que ama. En la profecía encontramos un Dios amante y misericordioso, un Dios que no destruye sin avisar, un Dios que es un padre que advierte antes que llegue el peligro. Entonces, entendemos una cosa, y es que la profecía no es para curiosos, sino que es para salvos que quieren estar listos. Si usted quiere estar listo, el estudio de la profecía lo va a ayudar a estar listo. Si usted solo quiere curiosear, ver lo que va a pasar, no, para usted no es la profecía. Es para los salvos que quieran estar listos. ¿Por qué Dios revela todo esto a través de los profetas? ¿Por qué revela sus planes? ¿Por qué revela su voluntad? ¿Y por qué revela su corazón? Porque dice que las cosas van a suceder pronto. Y Él entonces revela la brevedad del tiempo. Porque lo que viene, hermanos, es serio. Porque la eternidad está en juego. Porque el tiempo es corto, es que Dios revela las cosas a través de los profetas. Y para advertirnos, tal como sucedió en los días de Noé, Dios siempre, hermanos, va a enviar un mensaje antes, y envía antes, y en este caso antes del juicio final,
Dios está enviando mensajes de advertencia, como es el mensaje de los tres ángeles. ¿Para qué lo hace? Para prepararnos. La profecía, hermanos, es como una alarma espiritual. No es información, es preparación para salvación, para que no seamos engañados. Pues en los últimos días está escrito que habrá confusión, pero el que conozca la profecía no será movido, no será engañado y no será sorprendido. Ahora, hermanos y hermanas, viene lo más importante, y es si tú estás viviendo lo que Dios ya reveló. ¿Conoces la profecía? Sí. ¿Entiendes los símbolos? Sí. Sin duda que sí. La pregunta es, ¿estás viviendo lo que Dios ya te reveló? Porque hay muchos que estudian profecía, pero siguen igual. Hay muchos que estudian Apocalipsis, pero viven como si Cristo no viniera. Muchos conocen bien las profecías de Daniel, pero no están preparados para el juicio. Hermanos y hermanas, Dios no va a juzgar por ignorancia, sino por la luz que ya nos dio. Dios ya habló a través de los profetas. Dios ya habló a través de su palabra. Dios ya habló a través de la profecía. Ahora la pregunta no es si Dios reveló. La pregunta es qué estás haciendo con lo que Él ya reveló. Hermanos y hermanas, Dios revela el futuro, no para impresionarte, sino para salvarte. El don de profecía dice, aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará el estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. ¿Se dan cuenta? Dios lo ha revelado, según Deuteronomio 29:29, para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, hermanos, lo que debemos hacer es estudiar. Y hay una bendición que va a acompañar, dice, ese estudio reverente. Pero hay que hacerlo, dice, con oración. Así, hermanos, queda la pregunta contestada de qué nos revela Dios en los escritos de los profetas y por qué. Reitero, sus planes, su voluntad y su corazón. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, porque lo que viene es serio y porque la eternidad está en juego. Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana, para que cuando todo lo revelado se esté cumpliendo, tú estés viviendo acorde con lo revelado. Pero, Gabriel, al abrir la palabra de Dios, ¿por qué ayuda debemos orar? Bueno, por la ayuda que debemos orar y la guía que debemos de pedir por la guía del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 13, ahí en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, hermanos, esto que acabo de leerles, versículo 13 de Juan 16, nos dice que esto nos enseña que no podemos entender la Biblia por nosotros mismos o acreditarnos y decir, pues yo entiendo, yo interpreté de esta manera lo que dice acá. Así también necesitamos la dirección del Espíritu Santo para entender y que nos guíe a entender el mensaje. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Así también nos va a guiar por un entendimiento espiritual y no humano. El Espíritu Santo lo que hace es enseñarnos, nos recuerda y revela lo que ha de venir. Así que la verdad bíblica no es solo información, es revelación divina. Así que debemos nosotros orar y decirle, abre mi entendimiento espiritual para comprender tu palabra. También ayuda para la protección contra interpretaciones humanas. Y en segunda de Pedro nos dice ahí que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea que
Esto significa que la Biblia no debe interpretarse según una opinión personal, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que debemos de pedirle nosotros al Señor que nos libre de interpretar su palabra según nuestro propio pensamiento. Así también, Pedro dice que la palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, pero esa luz solo guía a quienes la escuchan con un corazón dispuesto y están dispuestos a escuchar el mensaje, a aceptarlo y dejarse guiar por el Espíritu Santo para entender el mensaje. Así que debemos nosotros pedirle al Señor que nos haga sensibles a su voz y dispuestos a obedecer. Así que, hermanos, al abrir la Biblia, cada uno de nosotros debemos orar por la guía del Espíritu Santo. Así también por un entendimiento espiritual y que tengamos la protección contra el error humano. Un corazón sensible, que también tengamos un corazón sensible y obediente. Porque la Biblia, hermanos, no se entiende solo con la mente. Se entiende con la dirección del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Profecía nos dice esta cita que me gusta mucho lo que dice y se encuentra en Mensajes para los Jóvenes, página 183, dice: no leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores, sino investigadla cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla os produce la convicción y veis que vuestras opiniones acariciadas no están en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar la palabra con vuestras opiniones. Haced que vuestras opiniones concuerden con la palabra. No permitáis que lo que habéis creído o practicado en el pasado controle vuestro entendimiento. Abrid los ojos de vuestra mente para contemplar las maravillas de la ley. Descubrid lo que está escrito y entonces afirmad vuestros pies en la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero, pastor, la otra pregunta: ¿qué tipo de esfuerzo debo estar dispuesto a hacer en el estudio de la Biblia? Para eso vamos a leer Isaías 28, 9 y 10. Dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Este pasaje, hermanos, nos revela algo que muchos hoy no quieren aceptar. Y es que la verdad no se recibe de una manera superficial. La verdad se construye con esfuerzo, disciplina y perseverancia. Aquí nosotros vemos un esfuerzo de aprendizaje progresivo. La Biblia, hermanos, no se entiende toda de una sola vez. Dios va enseñando poco a poco, paso a paso, línea sobre línea. Esto significa que no hay que tomar atajos espirituales y que tampoco hay comprensión instantánea, profunda. El que quiere entender la verdad tiene que estar dispuesto a caminar el proceso. Muchos quieren entender Apocalipsis en un día, pero no quieren estudiar firmemente cada día. Oh, hermanos, la verdad es que esto requiere un esfuerzo de diligencia y constancia. Isaías ha sido bien claro al presentar una repetición intencional, al decir mandato sobre mandato y línea sobre línea, renglón tras renglón. Esto lo que implica es repetir, comparar textos, escudriñar. Y aquí está el punto. El estudio bíblico verdadero no es leer, es investigar, es profundizar, es perseverar hasta entender. La mayoría de los cristianos leen la Biblia, pero pocos la estudian. No es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. No es lo mismo aprenderse un versículo de memoria que entender el versículo de memoria.
requiere un esfuerzo, hermanos. Requiere también ser humildes. Porque dice aquí el texto, que a quién le enseñará ciencia, dice. Nosotros no lo leímos, todo el texto. Yo lo resumí. Pero dice que es a los destetados, a los arrancados de los pechos, a esos. Es decir, se requiere humildad. Hermanos y hermanas, tenemos que tener una actitud enseñable, es decir, de alumnos. Eso se requiere humildad, dependencia total de Dios. Porque el problema, hermanos, no es intelectual, es espiritual. Y el orgullo cierra el entendimiento, mientras que la humildad abre la revelación. Así que, hermanos y hermanas, Isaías lo que está diciendo es que hay que esforzarnos continuamente, no de una manera así ocasional, porque habla de un poquito aquí y otro poquito allá. Esto, hermanos, destruye una idea equivocada. Y llegué a estudiar solo cuando tengo tiempo, o estudiar solo cuando predico, o estudiar ocasionalmente. Dios espera de mí un estudio diario, constante, intencional, como también lo espera de usted. Hermanos y hermanas, no se forma un carácter con estudios esporádicos, se forma con disciplina diaria. Ahora la pregunta no es si sabemos mucho de Biblia. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio para entenderla. Lo cual consiste en dedicar tiempo, esfuerzo, a veces hasta renunciar a cosas que tal vez quisiera hacer, y también persistir. Ese es el pago que hay que dar para entender la Biblia. Si tú no te tomas el tiempo, si tú no te esfuerzas, si tú no renuncias inclusive a cosas que quisieras hacer, si tú no persistes, hermano, no vas a entender, porque no estás dispuesto a pagar con esas cosas. Hay que dedicar tiempo, hay que esforzarnos, hay que renunciar y hay que persistir. Hoy en día, muchos quieren entender la Biblia, pero no quieren dedicar tiempo. Muchos quieren revelación, pero no quieren esforzarse por adquirirla. Hoy, hermanos y hermanas, Dios está dispuesto a enseñarnos, pero solo aquellos que se sientan a sus pies, solo aquellos que perseveran en su palabra y no se rinden en el proceso, solo ellos podrán recibir la bendición que Dios les quiere dar. Así que para cerrar esta pregunta o esta respuesta, quiero decirles que la profundidad de nuestro entendimiento bíblico será proporcional a la seriedad de nuestro esfuerzo espiritual. Dice el don de profecía. Nadie dice que tenga disposición para aprender su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poquito allí, otro poquito allá. Así en el libro La Educación, página 123, nosotros vemos cómo se une al profeta Isaías para reforzar el punto de la importancia de dedicar tiempo, no hacer las cosas a la carrera. Hay veces que en la iglesia queremos sermones express. Una vez se me dijo a mí, ¿por qué usted predicaba antes más corto y ahora predica más largo?
Y yo les digo sí, porque antes yo no usaba el espíritu de profecía. Antes yo agarraba los textos, les daba una explicación, contaba alguna historia, una ilustración, y eso era todo. Pero ahora estudio a la ley y al testimonio. Ahora predico a la ley y al testimonio. Y mis temas no pueden ser así express. Y cuando yo escucho esa pregunta, yo lo que veo es de que hay una actitud de no querer pasar mucho tiempo estudiando la Biblia. Cansa. Y a veces me pregunto, ¿cómo entonces vamos a aprender si no queremos dedicar tiempo? Cuando con la Biblia presento un mensaje y lo refuerzo con el don de profecía y explico ambas cosas, yo no puedo hacer eso en 30 minutos. Mínimo es una hora, y si acaso una hora con 15. Pero que no esté dispuesto alguien ni siquiera una hora para que le estén hablando de Dios con la Biblia y el Espíritu de profecía, eso me dice de que hay algo ahí que está mal. Y así es bien difícil aprender, así es bien difícil estudiar. Aquí, hermanos, está hablando de que es un sistema de verdad y que no se presenta de una manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. No, sino el que investiga diligentemente, el que hace un esfuerzo continuo. Porque son verdades que forman el gran todo, que deben ser buscadas y reunidas. Son tesoros, dice. Son tesoros que están lejos de la superficie. Es decir, que hay que profundizar, hay que cavar, hay que meter el asadón, hay que meter, pues, una cosa más que tiene punta, ¿verdad? En diferentes países le llaman con diferente nombre, para que pueda, hermanos, sacarse esos tesoros. El que lo haga así, sin duda, como dice la pregunta, será bendecido porque se estará esforzando en el estudio de la Biblia. Pero Gabriel, para cerrar, ¿estás tú, estoy yo, estamos hoy en día dispuestos a aplicar lo que se descubre en la palabra de Dios? Creo que esta es una de las preguntas más serias que podemos hacernos cada uno de nosotros, si verdaderamente estamos dispuestos. Y vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero vamos a también leer lo que nos dice Juan 7:17. Juan 7:17 nos dice lo siguiente. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que, hermanos, una de las preguntas que podemos hacernos, y es una pregunta seria que deberíamos de hacer nosotros, no es cuánto sabemos de la Biblia, sino la pregunta que deberíamos de hacernos es si estoy dispuesto a vivir lo que Dios me muestra. Porque en la vida cristiana, el conocimiento sin obediencia no transforma. O sea, de nada me sirve solamente tener el conocimiento, pero no ponerlo en práctica y no guardarlo y no obedecerlo. Porque, hermanos, Dios no solamente está buscando oyentes. O sea, llego el sábado a la iglesia, me siento, escucho la palabra de Dios y ya con eso basta y no lo pongo en práctica. Sino lo que Dios está buscando es que seamos hacedores de su palabra, que la obedezcamos, que la guardemos. Así que, hermanos, la bendición está en obedecer, no solo en conocer. Y en Apocalipsis 22:7, que ya lo leíamos al principio, Jesús nos declara que bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. No dice el que las lee o el que las conoce, sino el que las guarda. Así que, hermanos, esto nos enseña que la bendición no está en acumular conocimiento, está en aplicar la verdad en la vida diaria, cada día. Ahorita estamos estudiando una verdad. Dios nos está enseñando, nos está recordando todo esto. Si nos está recordando todo esto, al recordárnoslo, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces? Ponerlo en práctica en nuestra vida, guardarlo.
Pero deberíamos de hacernos una pregunta personal. ¿Estoy buscando conocer más o obedecer más? También, hermanos, obedecer es el fundamento que resiste las pruebas. Y en Mateo 7, 24 a 27 nosotros lo encontramos, donde Jesús presenta dos constructores, uno que construyó sobre la roca y otro que construyó sobre la arena. Y nosotros conocemos muy bien esa historia. La diferencia no fue escuchar. Ambos escucharon. La diferencia fue que uno obedeció y el otro no. Uno hizo lo que se le mandó y el otro hizo pues lo que a él le pareció lo mejor. Hizo conforme a su propia voluntad. Así que, hermanos, el resultado es que el que obedeció permaneció firme. Su casa se mantuvo en pie y nunca se cayó. Y el que no obedeció, pues obviamente su casa cayó. Así que, hermanos, esto nos muestra que la obediencia no es opcional. Es la base para permanecer en tiempos difíciles. También, hermanos, la obediencia abre el entendimiento espiritual. Porque en Juan 7:17 Jesús nos dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Esto es profundo. No entendemos primero para obedecer. Obedecemos y entonces entendemos más. Y la obediencia abre la puerta a una mayor luz espiritual. Así que también, hermanos, la verdadera disposición se prueba en la acción. Y muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ya hemos escuchado, incluso nosotros mismos lo hemos dicho y a veces no lo hemos hecho. Entonces, pero la pregunta real es, ¿qué hago cuando la verdad me confronta? Ahorita estamos escuchando una verdad que nos está confrontando, en la cual muchos hemos estado fallando. Pero, ¿qué hago cuando la verdad me confronta? ¿Cambio? ¿Obedezco? ¿O lo dejo para después? La disposición verdadera no es emocional, es algo práctico. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Así que, hermanos, estos pasajes nos enseñan que la bendición está en guardar la palabra. La estabilidad espiritual viene de obedecerla. Y el crecimiento espiritual depende de practicarla. No basta con descubrir la verdad. Hay que vivirla. Hay que ponerla en práctica. Así que, hermanos, hoy Dios nos hace una invitación directa. No solo estudies más, decide obedecer más. Y para cerrar con mi parte, quiero leer acá esta última cita. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 403. Dice así, los mansos son dirigidos por el Señor, porque son educables y dispuestos a recibir instrucción. Tienen un deseo sincero de saber y hacer la voluntad de Dios. Esta es la promesa del Salvador. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios. Juan 7:17. Y declara por medio del apóstol Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no sayere y le será dada. Santiago 1:5. Pero su promesa es solo para los que quieren seguir al Señor plenamente. Pero la otra cita que se encuentra en la educación cristiana dice así, si queréis conocer el misterio de la piedad, debéis seguir la sencilla palabra de verdad, haya o no sentimiento o emoción. La obediencia debe darse basada en principios y ha de hacerse lo recto bajo cualquier circunstancia. Así que, hermanos, debemos de estar dispuestos a aplicar lo que día a día descubrimos en la palabra de Dios. Y no solamente llenarnos de conocimiento, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces oremos para que todo lo que hemos aprendido lo pongamos por obra, porque semana tras semana, día tras día, el Señor nos habla y nos habla a veces de una manera fuerte, pero tiene un propósito, y es que despertemos a la realidad que estamos viviendo y que procedamos al arrepentimiento. Hermanos y hermanas, hay que humillarnos ante Dios
y pedirle de corazón que nos ayude a poner por obra su palabra. Oremos. Gracias, Señor, porque una vez más has venido en esta lección, que es prácticamente la introducción a las profecías. Has venido a decirnos qué se requiere para entenderlas, en dónde está la clave para asimilar, comprender el mensaje profético. Señor, también nos has hecho saber de la importancia que tiene el que seamos humildes, como niños destetados, hambrientos de la palabra, para poder ser alimentados. Suplicamos, Señor, que cambie nuestra actitud cuando se trata de querer oír de tu palabra, en el sentido de no hacerlo a la carrera, no buscar que se termine pronto, sino más bien de querer realmente profundizar en ella. Rogamos para que lo aprendido esta semana, aún con estas preguntas de repaso personal, verdaderamente lo pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.